Existe un principio antiguo en la economía de recursos. Quien controla las materias primas críticas controla el futuro tecnológico. Es una ley inmutable del poder industrial. Durante 40 años, desde 1983, las corporaciones extranjeras controlaron el litio chileno bajo concesiones que pagaban regalías mínimas al Estado. Extraían la riqueza mineral mientras Chile recibía migajas. Pero esta semana, ese modelo extractivo colonial finalmente colapsó. El miércoles 18 de diciembre, la presidenta chilena Gabriel Boric firmó el Decreto Supremo 392, nacionalizando efectivamente todas las operaciones de extracción de litio en el país. 72 horas después, Elon Musk canceló una reunión programada con el ministro de Minería chileno, mientras las acciones de Albemarle Corporation, la mayor productora estadounidense de litio, cayeron 12% en un solo día de trading. Dos eventos, dos continentes, una sola semana que redefine quién controla la transición energética global. Lo que los medios corporativos no quieren que sepas es que Chile no está actuando solo en un vacío geopolítico. Es el movimiento final en una oleada de nacionalización de recursos que está barriendo América Latina, desafiando décadas de doctrina neoliberal. Y la lista de agravios que motivó esta decisión es extensa y devastadora. En 1983, durante la dictadura de Augusto Pinochet instalada por la CIA en 1973, Chile modificó su código de minería para permitir concesiones privadas de litio a perpetuidad. La empresa estadounidense Food Mineral Company obtuvo derechos de extracción en el Salar de Atacama, pagando apenas 3% en regalías, una cifra obscenamente baja para un recurso estratégico. Esos contratos leoninos permanecieron intactos durante 40 años. En 1996, el gobierno chileno vendió el 45% de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, a Julio Ponce Lerú, yerno de Pinochet, en una privatización fraudulenta documentada por la Corte Suprema chilena. Entre 1996 y 2023, SQM extrajo litio por un valor estimado de 87.000 millones de dólares, pagando al Estado chileno apenas 4.2 mil millones en regalías e impuestos combinados. Eso es menos del 5% del valor total extraído. Para contexto, Noruega cobra 78% de regalías sobre petróleo. Chile cobraba 5% sobre litio, el recurso que define el siglo XXI. En 2018, una investigación del Servicio de Impuestos Internos reveló que Albemarle Corporation había evadido 342 millones de dólares en impuestos mediante estructuras offshore en las Islas Caimán. La multa impuesta fue de apenas 18 millones, efectivamente un descuento del 95% por evasión comprobada. Entre 2010 y 2023, mientras la demanda global de litio aumentó 600% impulsada por vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, los trabajadores en el Salar de Atacama vieron sus salarios reales caer 12% ajustados por inflación. Las comunidades indígenas atacameñas reportaron caídas del 40% en niveles de agua subterránea debido a la extracción intensiva de salmuera. En 2022 se filtró un memorándum interno de la embajada estadounidense en Santiago, clasificando al gobierno de Boric como hostil a intereses mineros estadounidenses, recomendando presión diplomática coordinada para prevenir cambios en el régimen de concesiones. Ese memorándum fue ignorado y en marzo de 2024, cuando Chile anunció su intención de crear una empresa estatal de litio, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración advirtiendo sobre riesgos para el clima de inversión. La amenaza implícita era clara: nacionaliza y enfrenta consecuencias. Este es el patrón extractivo que operó en Chile durante 4 décadas. Corporaciones extranjeras extrayendo recursos estratégicos, pagando regalías mínimas, evadiendo impuestos mediante estructuras offshore, mientras comunidades locales enfrentan escasez de agua y pobreza. Es el colonialismo del siglo XXI
con contratos legales en lugar de ocupación militar. Entonces, ¿qué pasó después de que Boric firmó ese decreto? Lo que pasó es que el imperio tecnológico estadounidense se encontró con su propia vulnerabilidad estratégica, la dependencia absoluta de materiales críticos controlados por otros. Y la persona que lo entiende dolorosamente es Elon Musk, cuyo imperio de Tesla depende fundamentalmente del litio chileno. Chile posee el 36% de las reservas globales de litio, aproximadamente 9.3 millones de toneladas métricas. Argentina tiene 21%. Bolivia tiene 23%. Juntos, el Triángulo del Litio latinoamericano controla 80% de las reservas mundiales conocidas. Estados Unidos posee apenas 4%. China posee 6%. Europa combinada tiene menos del 2%. Ahora mira los números de producción que hacen esto aún más crítico. En 2023, Chile produjo 39% del litio mundial. Australia produjo 51%, pero la mayoría de ese litio se exporta directamente a China para procesamiento. China controla 77% de la capacidad global de refinación de litio, el proceso que convierte el mineral bruto en carbonato de litio para baterías. Entonces incluso el litio australiano termina dependiendo de cadenas de suministro chinas. Tesla fabrica aproximadamente 1.8 millones de vehículos eléctricos anualmente. Cada Model 3 requiere aproximadamente 62 kilogramos de litio. Cada Model S requiere 80 kilogramos. Cada Cybertruck necesita 92 kilogramos. Eso significa que Tesla necesita aproximadamente 130.000 toneladas de carbonato de litio equivalente anualmente solo para mantener producción actual, sin considerar expansión planeada. Antes de la nacionalización, Tesla tenía contratos de suministro a largo plazo con SQM valorados en 8.6 mil millones de dólares para entregas hasta 2030. Esos contratos especificaban precios fijos de $23.400 por tonelada de carbonato de litio, muy por debajo de los precios de mercado que alcanzaron $78.000 por tonelada en 2022. Era un trato extraordinariamente favorable negociado durante el gobierno anterior, Pronegocios, de Sebastián Piñera. Pero el decreto 392 incluye una cláusula que permite al gobierno chileno revisar todos los contratos de suministro existentes cuando el interés nacional lo requiera. En lenguaje legal, eso significa que Chile puede renegociar o cancelar unilateralmente esos contratos favorables. Imagina que eres Elon Musk y estás enfrentando esta crisis existencial para tu imperio tecnológico. Acabas de invertir 44 mil millones de dólares comprando Twitter, ahora rebranded como X, una adquisición que muchos analistas consideraron sobrepagada y estratégicamente cuestionable. Tesla está construyendo gigafactorías masivas en Austin, Texas, en Berlín, Alemania, en Shanghái, China, con inversiones totales superiores a 45 mil millones de dólares en infraestructura de manufactura. Has prometido públicamente a inversionistas y al mercado que Tesla producirá 20 millones de vehículos eléctricos anuales para 2030, cuadruplicando la producción actual. Esa expansión masiva requiere asegurar cadenas de suministro de litio por la próxima década. Toda tu estrategia corporativa, toda la valoración de mercado de Tesla que supera el billón de dólares, depende fundamentalmente de acceso garantizado a litio barato y abundante. Y de repente, sin advertencia previa, el gobierno chileno, que controla más de un tercio de las reservas globales de litio, anuncia que va a revisar en función del interés nacional todos los contratos de suministro existentes con corporaciones extranjeras. ¿Qué significa eso en lenguaje corporativo concreto? Significa que Chile puede legalmente exigir que Tesla pague precios de mercado spot actuales en lugar de los precios preferenciales con descuento masivo del 70% que negociaste en 2019 con el gobierno anterior, Pronegocios, de Sebastián Piñera. Significa que el costo del litio para cada vehículo Tesla podría literalmente triplicarse de la noche a la mañana,
eliminando completamente los márgenes de ganancia en cada Model 3 o Cybertruck que vendes. Significa que tus proyecciones financieras para inversionistas presentadas en las últimas llamadas de ganancias se vuelven instantáneamente obsoletas y potencialmente engañosas. Significa que podrías enfrentar demandas de accionistas por no revelar adecuadamente riesgos de cadena de suministro. Pero hay algo más profundo y estructural aquí que va más allá de Tesla. Esto trata sobre quién controla la transición energética global del siglo XXI. Durante 150 años, desde la Revolución Industrial, Estados Unidos y Europa controlaron energía. Primero fue carbón británico, luego petróleo estadounidense y árabe bajo control occidental después del Acuerdo Quincy de 1945. La economía del siglo XX funcionó con hidrocarburos que Occidente controlaba militar y financieramente. Pero la economía del siglo XXI funcionará con litio, cobalto, tierras raras para baterías, paneles solares, turbinas eólicas. Y esos materiales están en América Latina, África, Asia Central, no en Texas, no en el Mar del Norte, no en territorios que Estados Unidos puede controlar fácilmente. No puedes invadir militarmente Chile para asegurar litio de la manera que Estados Unidos invadió Irak por petróleo en 2003. Chile no es Irak. Es una democracia estable con aliados regionales. Tiene el respaldo diplomático de Brasil, Argentina, México. Es miembro observador de BRICS. No puedes sancionar a Chile como sancionaste a Venezuela sin desestabilizar toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos que depende del litio chileno. No puedes congelar activos chilenos sin que otros países productores de materiales críticos vean eso y decidan diversificar inmediatamente fuera del sistema financiero estadounidense. Durante 70 años, Estados Unidos usó el petróleo como arma geopolítica. Ahora, América Latina puede usar el litio exactamente de la misma manera. Y no hay absolutamente nada que Washington pueda hacer excepto negociar desde una posición de debilidad estructural, algo completamente sin precedentes en relaciones hemisféricas modernas. Ahora quiero mencionar aquí a John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y el teórico realista más importante de nuestra generación. Mearsheimer argumenta en su obra seminal que las grandes potencias buscan constantemente maximizar su seguridad relativa en un sistema internacional anárquico, pero hay un aspecto crucial de su teoría que se aplica directamente a esta situación del litio. Mearsheimer explica que el poder real no es solo capacidad militar, sino control sobre recursos estratégicos que otros necesitan. Durante el siglo XX, Estados Unidos dominó porque controlaba o podía proyectar poder militar para asegurar petróleo, pero esa ecuación cambió fundamentalmente. Graham Allison, profesor en Harvard Kennedy School, desarrolló el concepto de la trampa de Tucídides, argumentando que cuando una potencia emergente amenaza desplazar a una potencia dominante, la guerra es casi inevitable históricamente. Pero hay un elemento nuevo en el siglo XXI. La guerra por recursos críticos no se librará necesariamente con tanques y bombarderos. Se librará con nacionalizaciones, contratos de suministro, embargos selectivos. Michael Clare, profesor en Hampshire College y experto en guerras de recursos, ha documentado meticulosamente cómo el litio se está convirtiendo en el nuevo petróleo. Su libro, The Race for What's Left, predijo exactamente este escenario. Países productores del sur global descubriendo su poder de negociación. Y Jason Hickel, economista ecológico en la Universidad de Barcelona, ha demostrado con datos exhaustivos que las economías desarrolladas han extraído 152 billones de dólares en valor de recursos del sur global desde 1960 a través de intercambio desigual y términos de comercio manipulados. La nacionalización chilena del litio es una corrección tardía de ese saqueo sistemático.
Chile está aplicando estas lecciones académicas a política real, no con retórica marxista del siglo XX, sino con análisis económico sofisticado del siglo XXI. Los números son irrefutables. Chile posee el recurso. Tesla necesita el recurso. Por primera vez en 200 años de relaciones, Chile tiene el poder de negociación absoluto. Entonces, ¿qué se está desmoronando exactamente en tiempo real? Déjame identificar los dos pilares del orden de recursos global que están colapsando. Primer pilar crítico, el modelo de concesiones perpetuas a corporaciones extranjeras. Durante décadas, desde los años 80, el modelo Washington Consensus dictó que países en desarrollo debían otorgar concesiones generosas a corporaciones multinacionales para atraer inversión extranjera directa, regalías bajas, impuestos mínimos, garantías contra expropiación. A cambio, supuestamente recibirían tecnología, empleos, desarrollo. Pero ese modelo está muriendo en toda América Latina. México nacionalizó parcialmente su sector de litio en 2022, creando Litio MX como empresa estatal. Argentina, bajo el gobierno de Alberto Fernández, estableció controles de exportación sobre litio en 2023. Bolivia, que tiene las mayores reservas de litio del mundo, nunca privatizó sus salares, manteniendo control estatal desde el gobierno de Evo Morales. Ahora Chile, tradicionalmente el país más promercado de la región, está siguiendo el mismo camino. ¿Qué señal envía eso? Envía la señal de que incluso gobiernos moderados de centro izquierda como el de Boric han llegado a la conclusión de que el modelo de concesiones fue fundamentalmente un robo legalizado. Cuando ves a Chile, que firmó acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que es miembro de la OCDE, que tiene instituciones fuertes, nacionalizar recursos estratégicos, sabes que algo sistémico cambió. No es radicalismo, es pragmatismo económico basado en 4 décadas de experiencia viendo cómo corporaciones extranjeras extrajeron valor sin compensación adecuada. Segundo pilar colapsando, la seguridad de cadenas de suministro occidentales para tecnologías verdes. Estados Unidos y Europa han construido toda su estrategia de descarbonización asumiendo acceso garantizado a materiales críticos de países del sur global a precios baratos. Esa suposición está demostrando ser completamente falsa. La Unión Europea quiere prohibir vehículos de combustión interna para 2035. Estados Unidos aprobó la ley de reducción de inflación con 369 mil millones de dólares en subsidios para tecnologías verdes. Pero ninguno de esos planes funciona sin litio, cobalto, níquel, tierras raras. Y cada uno de esos materiales está controlado por países que ya no aceptan términos neoliberales. República Democrática del Congo, que produce 70% del cobalto mundial, está renegociando contratos mineros con Glencore y China Molybdenum. Indonesia, que tiene 22% de reservas de níquel, prohibió exportaciones de mineral de níquel crudo en 2020, forzando a compañías a construir refinerías locales. China consolidó control sobre tierras raras en los años 90 y ahora controla 90% de procesamiento global. Cada uno de estos movimientos reduce el control occidental sobre cadenas de suministro críticas. Y ahora, Chile con el litio. El resultado es que la transición energética verde que Occidente planeó ejecutar en sus propios términos ahora será negociada con países productores que tienen poder de veto real. No pueden impedirla completamente, pero pueden extraer renta de recursos, empleos locales, transferencia de tecnología, participación accionaria en proyectos. Es una redistribución fundamental de poder económico. ¿Estás disfrutando del análisis hasta ahora y encontrando valor en esta perspectiva que los medios corporativos deliberadamente ocultan? Porque lo que se está revelando aquí
No lo escucharás jamás en CNBC ni en Bloomberg Television, donde los comentaristas financieros hablan eufemísticamente sobre riesgos regulatorios emergentes y incertidumbre en mercados de commodities, sin mencionar honestamente las décadas de extracción colonial sistemática que motivaron estas nacionalizaciones. Si este contenido te está mostrando la economía política real, las dinámicas de poder concretas detrás de los titulares corporativos sanitizados, te invito enfáticamente a suscribirte al canal inmediatamente. No es solo presionar mecánicamente un botón rojo, es hacer una elección consciente de consumir información que explica cómo el poder económico realmente funciona a nivel estructural en lugar de simplemente repetir narrativas convenientes del establishment corporativo y gubernamental. Únete activamente a los miles de personas informadas en toda América Latina, en España, en comunidades hispanohablantes globalmente que están entendiendo profundamente estos cambios estructurales fundamentales en la economía global de recursos. Y si este análisis riguroso te está dando claridad genuina sobre exactamente por qué las corporaciones multinacionales estadounidenses están perdiendo sistemáticamente control sobre recursos críticos en todo el sur global, déjame un like ahora mismo sin demora. Ayuda directamente y mensurablemente a que este contenido llegue algorítmicamente a más personas que necesitan urgentemente entender la geopolítica compleja de la transición energética y la economía de materiales críticos. Y me gustaría saber algo específico. ¿De dónde exactamente estás viendo esto en este momento? Escribe tu país y tu ciudad si te sientes cómodo en los comentarios abajo. Quiero saber concretamente qué regiones geográficas están representadas en esta audiencia diversa, porque la nacionalización de recursos naturales estratégicos es un tema que afecta profundamente a absolutamente todo el sur global y redefine relaciones norte-sur. Ahora, hablemos de cómo esto afecta tu vida personal directamente si vives en Estados Unidos, Europa o cualquier economía dependiente de vehículos eléctricos, porque esto no es solo geopolítica abstracta, esto va a llegar a tu bolsillo cuando intentes comprar un auto eléctrico. Cuando Chile nacionaliza litio y renegocia contratos de suministro, el precio de carbonato de litio sube inmediatamente en mercados globales. En las últimas 72 horas, desde el decreto 392, los precios spot de litio en mercados asiáticos subieron 18%, de $14,200 por tonelada a $16,800. Goldman Sachs proyecta que si Chile mantiene la nacionalización y otros países siguen, los precios de litio podrían alcanzar $35,000 por tonelada para mediados de 2025. ¿Qué significa eso para ti como consumidor? Cada aumento de $1,000 por tonelada en el precio de litio agrega aproximadamente $625 al costo de fabricación de un vehículo eléctrico promedio. Si los precios se duplican, los vehículos eléctricos costarán entre $3,000 y $5,000 más. Un Tesla Model 3 con precio base de $40,000 podría costar $45,000. Un Chevrolet Bolt de $27,000 podría subir a $31,000. Esos aumentos ocurren cuando gobiernos intentan hacer vehículos eléctricos más accesibles. Pero hay otro efecto secundario: la inflación en tecnologías de almacenamiento de energía renovable. Las baterías de litio no solo están en vehículos eléctricos, están en sistemas de almacenamiento de energía solar y eólica que son esenciales para redes eléctricas renovables, están en herramientas eléctricas, están en electrónica de consumo. Cuando el precio de litio sube 50%, todas esas aplicaciones se vuelven más caras. Los paneles solares con almacenamiento de batería que cuestan $15,000 para una casa promedio podrían costar $19,000. Las herramientas eléctricas inalámbricas que dependen de baterías de litio subirán de precio. Tu próximo teléfono inteligente será más caro porque las baterías cuestan más.
Y aquí está el efecto más insidioso que casi nadie está discutiendo. Esto podría retrasar la transición energética global que es urgentemente necesaria para enfrentar el cambio climático. Si los vehículos eléctricos se vuelven 30% más caros debido a costos de litio, menos personas los comprarán. Si sistemas de almacenamiento de energía renovable se vuelven prohibitivamente caros, la adopción de solar y eólica se ralentizará. La ironía brutal es que la nacionalización de recursos, aunque justificada desde una perspectiva de justicia económica para Chile, podría tener consecuencias climáticas negativas globalmente al hacer que tecnologías verdes sean menos accesibles económicamente. Pero no todo es negativo en este panorama complejo, porque lo que también estamos presenciando es una corrección histórica de siglos de extractivismo colonial y neocolonial. Durante 500 años desde la conquista española, América Latina exportó recursos mientras permanecía pobre. Plata de Potosí financió el imperio español. Caucho brasileño enriqueció a industriales europeos. Cobre chileno construyó la infraestructura eléctrica estadounidense. Petróleo venezolano alimentó el crecimiento del siglo XX. Y en cada caso, las economías locales recibieron una fracción minúscula del valor generado. Chile bajo Boric está diciendo finalmente suficiente. El litio es nuestro, el valor generado se quedará aquí. Las comunidades afectadas serán compensadas adecuadamente. Los trabajadores recibirán salarios dignos. El Estado capturará renta de recursos para financiar educación, salud, pensiones. Y si corporaciones extranjeras quieren acceso, negociarán términos justos o se irán. Es capitalismo de recursos, no comunismo. Chile no está regalando litio, lo está vendiendo a precios de mercado justo en lugar de precios de descuento colonial. Y si eso hace que Tesla tenga márgenes más bajos o que vehículos eléctricos sean temporalmente más caros, ese es el costo real de justicia económica histórica. Para América Latina específicamente, esto representa un cambio comparable a las nacionalizaciones petroleras de los años 70, cuando México nacionalizó petróleo en 1938 bajo Cárdenas, enfrentó embargo estadounidense. Cuando Venezuela y países árabes formaron OPEP y aumentaron precios en 1973, Occidente gritó crisis energética. Pero esas nacionalizaciones transfirieron billones de riqueza de corporaciones a estados nacionales. Permitieron a países como Noruega y Arabia Saudita construir fondos soberanos masivos. Ahora el litio podría hacer lo mismo para Chile, Argentina, Bolivia. Si coordinan políticas como OPEP, podrían establecer precios de piso, cuotas de producción, condiciones de inversión. La OLEC, Organización de Países Exportadores de Litio, aún no existe, pero las conversaciones están ocurriendo. Mantente atento, porque los próximos 18 meses determinarán si América Latina capitaliza este momento o si presión externa fractura la solidaridad regional. Vamos a ver intentos de diversificar fuera del litio latinoamericano, invirtiendo en Nevada, Ontario, Australia. Vamos a ver subsidios para baterías alternativas de sodio o magnesio. Vamos a ver presión diplomática intensa sobre Chile, Argentina, Bolivia. Y vamos a ver si Brasil bajo Lula apoya a sus vecinos o cede a presión occidental. Eres testigo de cómo los fundamentos de la economía de recursos del siglo XXI están siendo renegociados en tiempo real, no en Davos o el FMI, sino en decretos presidenciales como el que Boric firmó esta semana, en contratos cancelados como los que Tesla enfrenta, en precios de litio que suben 18% en 72 horas. Son miles de decisiones empresariales, regulatorias, diplomáticas que colectivamente están construyendo una economía global diferente.
una economía donde países que poseen recursos críticos tienen poder de veto real sobre transiciones tecnológicas, donde corporaciones multinacionales no pueden simplemente extraer valor pagando regalías del 3%, donde la transición energética verde tendrá que ser negociada en términos más justos con el sur global. Es disruptivo para planes corporativos occidentales. Es inconveniente para consumidores acostumbrados a productos baratos, subsidiados por recursos extraídos a precios coloniales. Pero es fundamentalmente más justo. Y comenzó esta semana en Chile con el litio.